Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de botánica. Esta semana vamos a hablar acerca de las hojas. Esta clase tiene el objetivo de reconocer a las hojas como un órgano principal en la planta, describir e identificar cada una de sus partes, identificar la función que tiene cada parte y analizar algunos tipos de hojas que son comunes en cultivos de agronomía. Primero, ¿qué es una hoja? Pues una hoja es el órgano lateral o terminal del tallo, ¿sí? Con el objetivo de realizar tres funciones, ¿sí? Lo que es primero respiración, fotosíntesis y eliminar o intercambiar gases. Y las hojas es uno de los órganos que sirve para identificar la planta en dos grandes grupos, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de angiospermas, que tienen este nombre de magnioliofitas, o gimnospermas, que son los pteridófitos, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica a nivel de las hojas? Son cultivos que van a estar muchos años. En cambio, en angiospermas suelen ser a veces perennes, pero la mayoría del tiempo son caducas, es decir, que van a morir dentro de un año o de 2 años. Estas hojas no van a aguantar mucho tiempo. En las hojas tiene un crecimiento meristemático, es decir, no diferenciado, que primero comienza de manera apical, es decir, en la parte más alta, y después tienden a ser basales. Entonces, la planta cuando va a crecer va a producir hojas en la parte más alta y después va a comenzar a producir en la parte más baja, ¿no? Y se va a comenzar a ramificar. En la tablita de al lado, pues tienen algunas otras diferencias, eh, pero en la parte personal, ¿no? La forma, la diferencia más grande entre angiospermas y gimnospermas va a ser lo que es el- el- la, la semilla, si está cubierta o no por el fruto, ¿sí? Pero en las hojas es un poquito más difícil de identificar estas diferencias. Por lo general, las gimnospermas van a ser árboles y las angiospermas van a ser el resto de cultivos, por así decirlo, ¿no? Hojas, pues se llama el... No, esto qué es. Entonces, estructuras principales de las hojas. Primero, la hoja tiene una vaina, que es la letra V, que está señalada con la flechita, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues la vaina es tener un contacto entre la rama y lo que es el tallo. Si ven la fotito, pues es una foto más real de lo que es una vaina. Pueden ser cerradas, normalmente lo que es un pasto, y abiertas en lo que es un maíz. Si ven la fotito del maíz, lo que la vaina está es abierta, ¿no? La siguiente parte es el peciolo, que viene por la letra P. Es la parte estrecha entre el tallo y el rabillo de la hoja. Hay de muchas formas y sirve para clasificar las hojas de diferentes maneras, pero ¿qué es lo que hace? Es transportar el agua y las sustancias del tallo hacia las hojas. El margen que está representado con la letra M va a ser el contorno o la zona lateral del limbo. Es decir, si tenemos mi mano, pues el margen va a ser toda esta parte alrededor, ¿no? Y el limbo es la porción principal de la hoja. Es decir, si nosotros quitamos el peciolo y la vaina, el limbo es toda la porción de la hoja, ¿no? Y el limbo se tiene dos caritas. La carita que se llama el haz, que es la parte de arriba, la que recibe el sol, y el en vez va a ser pues la carita que está abajo. Normalmente nosotros la reconocemos porque el haz tiene un color más verde, porque obviamente hace mayor cantidad de fotosíntesis en los cloroplastos, y el en vez pues es un poquito más opaca, ¿no? La base, pues la letra B es justo donde se va a cortar el peciolo con el limbo. El ápice está ubicado en la parte opuesta al peciolo y va a ser, como quien dice, la punta de la hoja. Y dentro de lo que es el limbo tenemos lo que son los nervios, ¿sí? Entonces, la línea que pasa por en medio o por el centro de la hoja, eso se va a llamar el nervio central, que en la gráfica tienen con la letra NC. Y el nervio secundario, pues va a ser una ramificación que tenga el nervio central. Y si llega a haber un terciario, pues, o una ramificación adicional, eso se llama un nervio terciario. Que tienen estas partes, pues, tienen a ser una función de parénquima, es decir, solo de desarrollo. Aquí voy a hablar acerca de clasificaciones de las hojas, pero solo de algunas porque son demasiadas, ¿no? Van a ver que el órgano de la hoja es el más plástico, es decir, va a cambiar mucho
en relación a las otras partes. Entonces, ¿cómo se clasifican? Primero es de acuerdo a la posición que tenga el limbo, ¿sí? Por ejemplo, el apical tiene con la letra A, quiere decir que va a ir hacia el ápice, va a ir hacia la punta de la hoja. B basal va a ser hacia la base, ¿sí? Abaxial, cuando hablamos del en vez, es decir, de la parte de abajo, y axial, cuando hablamos del as, es decir, de la parte de arriba. Si la hoja la dividimos en dos, en la mitad, pues la parte de arriba se va a llamar admedial, es decir, de la base del medio hacia la base, perdón, ¿sí? Y exmedial del ápice al medio, es decir, del medio a la parte de arriba. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para tener una orientación cuando hablamos, por ejemplo, de alguna característica en la hoja y una ubicación que queramos tener en la hoja. La forma de la hoja es bastante plástica y aquí normalmente se les va a cambiar acorde al cultivo, ¿no? Por ejemplo, las que están dentro del cuadrito son las más importantes y comunes, aunque realmente las tres filas que están ahí van a aparecer también, ¿no? Por ejemplo, la letra A va a ser de oblonga, B va a ser de linear, C va a ser ampliamente oblonga, D lanceolada, E elíptica, F y G va a ser orbicular. Entonces, esta grafiquita la pueden ustedes guardar, van a ver que depende del cultivo que se les asignó para su trabajo, pues la forma va a cambiar bastante. La C va a ser trifoliada, la 4 va a ser palmaticompuesta y la E paripinado compuesta, ¿no? Entonces estos nombres van a cambiar también según el número de limbos que tengan. Otra manera de clasificar a las hojas es según los bordes foliares, es decir, el contorno que tiene la hoja, ¿no? Cuando tiene esta línea pues completamente recta se va a llamar entero. Si tiene estas puntitas se va a llamar aserrado, como una sierra, ¿no? Y la C va a ser vía cerrado porque tiene una puntita, después viene como un descanso, otra puntita y un descanso, ¿no? Entonces, cuando usen su trabajo, usen bastante estas gráficas. ¿Qué modificaciones tiene la hoja? Pues hay muchas modificaciones que la hoja puede tener. Aquí voy a mencionar las que a mi parecer son las más importantes. Primero, ¿cómo se puede modificar la hoja? Pues se va a modificar en lo que es el limbo, es decir, toda la hoja principal, ¿no? Una modificación, aquí ustedes pueden ayudarse viendo lo que son los dibujitos, es la estípula, que son las estructuras que van a salir unidas al peciolo, la ocra, que es, es una parte que va a rodear el tallo, la espata, que lo que hace es envolver la inflorescencia, el asidio o el cepo, pues son usadas en lo que son plantas carnívoras, ¿no? Con el objetivo de producir, por ejemplo, un jugo digestivo o atrapar lo que son las moscas. El utrículo, pues es una vesícula menor a 5 milímetros. Nuevamente está de aquí, está acá. La más común, pues son las espinas, que tienen una función protectora, ¿no? Y el filodio es donde el peciolo fue sustituido por lo que es una lámina. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.